Hola a todos, buenos días. Vamos a comenzar nuestra reunión de capilla, hoy 17 del 11 del 2021. Bien, quiero comenzar con una oración y para eso quiero pedirle iba a decir cualquiera, ¿no? Pero no hay ningún cualquiera. A alguno de ustedes que quiera hacer una oración voluntaria para comenzar este tiempo, puede hacerlo. Ok, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias porque nos permitiste estar reunidos acá para adorarte, para escuchar junto a tu palabra. Te pido, Señor, que nos acompañes y que nos guíes y que nos ayudes a poner atención y que podamos comprender y después hacer lo que tú nos vayas a decir, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este día, Señor, y que bendigas al director y al predicador. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, del 1 al 3. Es la cita que va a estar ocupando nuestra hermana Manjoli en esta ocasión. Y dice así: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Vamos a orar por nuestra hermana Manjuli y de ahí le damos tiempo a ella. Señor, te damos gracias por este día y también queremos pedirte que hables a nuestros corazones. Queremos poner en tus manos la vida de Manjuli. Usa, Señor, el tiempo que ella estará hablando acerca de tu palabra y gracias porque nos sigues hablando. En Cristo Jesús, amén. Adelante, Manjo. Gracias, Jair. Leyendo el versículo número 1, podemos ver dos preguntas muy importantes. Y voy a permitirme leerlo una vez más. Dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Como se habrán dado cuenta, cada uno de los versículos que han ido predicando nuestros compañeros tienen una relación con la siguiente predicación. Cuando escuchamos nosotros ayer hablando a Tomás, él nos estaba hablando acerca de aquellos que estaban comerciando con el evangelio. Y es acerca de estas personas de las que está empezando a hablar en este versículo. Aquellos que se recomendaban a sí mismos, aquellos que presentaban estas cartas de recomendación. Y en el mundo antiguo, pero también en la actualidad, estas cartas de recomendación indican que alguien carece de alguna prueba propia que apoye o que sustenta lo que ellos dicen que son, lo que ellos aseveran. Este tipo de cartas son una fuente de credibilidad sustituta, por decirlo de alguna manera. Es como, no lo sé, Rick, parece falso, pero hey, hay alguien que puede decir, yo sustento que esta persona efectivamente tiene ciertas características o ciertos títulos, etcétera. Pero los maestros falsos, esos que estaban comerciando con el evangelio, esos que estaban obteniendo ganancias, esos que estaban trayendo enseñanzas falsas, estaban acusando a Pablo porque él no tenía esta documentación necesaria para hacer legítimo su ministerio. Cuando no era un secreto que conseguir estas cartas podía hacerse de una manera no tan legal. Muchos las escribían para sí mismos, muchos pedían a otros así como de favor, oye, ahí como que me escribes una carta. Muchos por medio de mentiras conseguían con la iglesia, con los judíos en Jerusalén, estas cartas de recomendación para ir a otros lugares y enseñar y decir, yo tengo una carta que respalda todo lo que pues yo estoy diciendo que soy. Esto era a través de engaños, pero la obra de Pablo, el ministerio de Pablo, hablaba por sí mismo. Él no necesitaba de evidencia de segunda mano porque los corintios mismos eran el testimonio de estas cartas de recomendación. Era
Ellos conocían el carácter de Pablo, ellos conocían la fidelidad de Pablo a la palabra de Dios, y era evidente, la misma vida de los corintios eran estas cartas de recomendación que tanto le estaban a él exigiendo, le estaban recriminando. Pablo empieza haciendo estas dos preguntas y las dos se responden de manera negativa. ¿Por qué? Pablo no necesita presentarse otra vez. Ellos ya lo conocen, conocen su carácter, conocen quién es, porque los ha regañado, les ha apapachado, ha hecho de todo. O sea, tienen una relación. No hay necesidad de que vuelva a presentarse. Pero tampoco necesita presentarles cartas de recomendación, porque la efectividad de lo que el mensaje que les estaba compartiendo era evidente en las vidas transformadas de cada uno de ellos. Si ellos eran cristianos legítimos, ese era el testimonio suficiente. Eso eran las cartas de recomendación que Pablo tenía. Y por esa razón, nosotros en este pasaje encontramos dos recomendaciones muy importantes. Y de hecho, ese es el título no tan creativo que lleva mi sermón pequeño, y es recomendaciones. Recomendaciones en el ministerio. Y la primera recomendación que nosotros encontramos de Pablo para nosotros es la siguiente: servir con el corazón a la iglesia. La primera recomendación para obtener cartas de recomendación es servir a la iglesia con el corazón, servir con el corazón a los creyentes, servir con el corazón a aquellas personas que nos rodean en nuestro ministerio. El versículo número 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, y empieza, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. El día de ayer, Tomás dijo una frase que yo la escribí y dije, tengo que escribirla. Puso, la vida del predicador es la evidencia del evangelio verdadero, pero en este versículo nos dice que la vida de aquellas personas a las que sirve el predicador son efectivamente la evidencia del evangelio verdadero. Pero, y aunque esto suena preocupante, nos pone en contexto de la importancia que tiene nuestro servicio con las demás personas. De alguna manera trata de esto. Cuando en la carta de los Corintios dice que Pablo tiene en el corazón escrito a los corintios, no se refiere a que tiene sentimientos cálidos por ellos, así como cariño y así. ¿Implica eso? Sí, pero no se refiere solamente a estos sentimientos cálidos, se refiere al compromiso de actuar en beneficio de ellos. Es algo mucho más allá que simplemente te quiero, es un compromiso verdadero con aquellos con los que está trabajando, con los corintios. Es un compromiso como un padre. Cuando Pablo habla de que ellos son una carta de recomendación, es porque él ha tenido impreso en su corazón las necesidades de estos hombres y mujeres en los corintios y ha servido de tal manera como un padre comprometido y sacrificial que ahora ellos pueden vivir de acuerdo al evangelio, porque Pablo tenía la disposición de procurar su propio sustento con tal de no afectar a que ellos fueran, de no ser un tropiezo para que ellos escucharan la palabra de Dios. Decidió eso, buscar su propio sustento. Vemos que ha pasado por varios sufrimientos, todo por amor al evangelio, por su preocupación del bienestar de los corintios y su angustia por la salvación de cada uno de ellos. Así que resulta obvio y es obvio a la vista de todos que estos creyentes están en el corazón de Pablo como hijos suyos. Es aquí donde nosotros vemos, es en el modo de vida que se revela el contenido de su corazón. Pablo está pasando aflicciones, está siendo menospreciado por falsos maestros, está buscando su propio sustento, pues está llevando un estilo de vida que te dice, hey, lo que hay en mi corazón es una genuina preocupación por ustedes, corintios, que lo que hacen es quejarse de mí, es estar cometiendo pecado, etcétera. Y esto suena como
un poco contradictorio y eso es difícil de entender para nosotros, porque no somos padres, pero es la relación más cercana a lo que estaba experimentando Pablo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado cuando un papá dice, pórtate bien? Bueno, lo hacen porque obviamente quieren tu bien, pero también porque saben que van a decir, el hijo de fulanito, el hijo de menganito, o sea, probablemente no van a decir tu propio nombre, van a decir, el hijo de tal está haciendo esto. Lo vi en el parque con un cholo, no sé, algo así. Entonces, están estas dos partes. Ellos eran cartas de Pablo que eran leídas por los demás. Y también él sentía este amor y compromiso por ellos. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones con las personas con las que nosotros estamos trabajando? Probablemente nosotros no tengamos la conciencia de que ellos son cartas de recomendación nuestras, pero así es. Es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos pensar. ¿Cómo está nuestro compromiso con ellos? ¿Cómo está nuestro amor hacia ellos? ¿Cómo los servimos? La primera recomendación es sirve con el corazón a la iglesia, sirve a los creyentes, conéctate con ellos, relaciónate con ellos. ¿Qué tan íntima es la relación con cada una de las personas que nosotros estamos sirviendo en nuestras congregaciones? ¿Cuánto los conocemos y cuánto nos conocen ellos a nosotros? ¿Cuánto nos permitimos nosotros ser conocidos por ellos? Es aquí donde nosotros debemos de reflexionar cómo está mi amor, cómo he servido a la iglesia. No porque ellos sean como esos hijos que van a hacer esas cartas de recomendación, sino porque tenemos un verdadero amor, un interés genuino por la salvación de sus vidas, para que ellos puedan conocer del Señor, para que ellos puedan llevar estas vidas transformadas. Yo recuerdo mucho, a principios de pandemia estuve leyendo las cartas en el sufrimiento de Charles Spurgeon y a veces me concentro en cosas que son como mínimos detalles y tal vez no era lo más importante del libro, pero algo que pasaba en ese libro es que los hermanos se preocupaban mucho por él. Tenían un cariño, una cercanía, una intimidad con él. Y lo que más me impresionaba era cómo los niños lo veían a él. Porque, o sea, yo lo veía como un señor pachoncito, barbón, era como un abuelo que puedes estar tomando un chocolate al lado de, no sé, una chimenea con él, y que pueden llegar los niños con confianza. En estas cartas del sufrimiento, algo que yo vi era cómo los niños se acercaban a él. Y a pesar de que era un hombre con un ministerio, pues, impresionante, y con un carácter firme, también era un hombre al que los niños se le podían acercar, un hombre, perdón, con el que se podía relacionar, un hombre que estaba comprometido con el carácter, con predicar la palabra de Dios con fidelidad, pero que también cuidaba sus relaciones con las personas con las que él estaba. Y me asombra cómo los niños podían tener la confianza de acercarse a él y cómo él los veía con afecto. Pablo, yo creo que probablemente era así, un hombre muy duro, muy rudo, pero que al mismo tiempo era capaz de apapachar, de decir, como un padre que es necesario de repente reprender, pero también que puede dar un abrazo cuando es muy necesario. Y lo vemos en los Corintios. Él les escribió la carta severa, los regañó, los reprendió porque era necesario, pero también vemos como ahora les está diciendo, necesitan restaurar a este hombre porque está interesado en la vida de cada uno de ellos. ¿Cómo servimos nosotros? Sirvamos a la iglesia con un corazón desinteresado, uno que refleje un interés genuino por la salvación de las personas, no solamente porque su testimonio es un testimonio de nuestro ministerio, sino porque de verdad nos interesan. Podemos hacer cosas pequeñas,
buscar estar más con ellos, hacer amigos con las personas que estamos, ser más serios con las situaciones que se presentan. Y tal vez no somos padres, pero somos hijos, y sabemos que hay hijos rebeldes, sabemos que hay hijos bien portados, y así van a ser también las personas con las que nosotros trabajemos. Y tal vez ahorita digas, bueno, yo no soy pastor, yo no estoy a cargo de una iglesia, pero tal vez estás a cargo de un salón de clases, de un grupo de jóvenes, de una misión, no lo sé. Comprométete con ellos, que ellos estén primero escritos en tu corazón, que los sirvas con amor, con dedicación, y entonces que ellos puedan estar tan cerca de ti, que vean cómo tú imitas a Cristo, para que ellos imiten a Cristo igual que tú y puedan ellos ser tu carta de recomendación. La primera recomendación entonces es: sirve a la iglesia con el corazón, sirve con el corazón a la iglesia, a cada creyente, a cada persona que se atraviese en tu camino. Interésate por la salvación de las almas de manera genuina. En segundo lugar, lo que Pablo nos está diciendo también en esta pequeña sección, nos dice: te recomiendo, para que tengas cartas de recomendación, seguir con fidelidad al Espíritu. El versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Me encanta cómo Pablo empieza diciendo: hey, ustedes son nuestra carta de recomendación, pero aquí dice: no se trata de mí, son cartas de Cristo, que es lo más importante. La existencia de los corintios testifica el poder del Espíritu por medio del ministerio de Pablo. A través del ministerio de Pablo podemos ver nosotros el obrar del Espíritu Santo. Pablo nos recuerda que no se trata de él, sino del Espíritu de Dios y su obra transformadora en la vida de cada uno de los creyentes. Dice: ok, yo me he preocupado por ustedes, les he compartido el Evangelio, les he vivido el Evangelio, pero sin duda es el Espíritu Santo el que ahora hace la obra transformadora en ustedes. El objetivo de este texto no solo es probar la legitimidad del ministerio de Pablo siendo apóstol, sino que los corintios puedan confiar en su propia posición como creyentes, que ellos estén seguros de que la palabra que han recibido es directamente de Dios y que puede salvarlos, que puede transformar sus vidas. Al centrarse en sí mismo, Pablo nos lleva a nosotros a que nos concentremos en nuestra situación delante de Dios. Su mensaje se convierte en un instrumento para saber cómo nos encontramos nosotros. ¿Estamos también impactando la vida de otras personas? ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Estamos reflejando a Cristo con las demás personas para que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas también? No se trata solamente de Pablo, se trata de que nosotros reflexionemos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque tenemos el mismo espíritu. Hay algo interesante en este versículo, y es que Pablo establece dos contrastes, no solamente uno, entre dos medios de escritura: la intervención humana frente a la tinta del espíritu, y el otro entre las dos esferas de escritura, que es las tablas del antiguo pacto frente a las tablas del corazón humano del nuevo pacto. Nos habla de cómo son cartas del Espíritu expedidas por ellos. El Espíritu Santo usa la vida de hombres y mujeres que probablemente nosotros no podemos imaginarnos. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia.
pero que ahora termina siendo un medio de escritura para estas cartas que Dios está haciendo. Y también vemos como en dónde se escribe. Nos habla de que se escribe en las tablas, podemos ver tablas de la ley, de piedra, del antiguo pacto, frente a las tablas de un corazón humano. Esto es curioso porque nos habla de cómo el ministerio de Pablo es nada más y nada menos que el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, tal como lo dijo el profeta. Esto es evidencia suficiente para tener las cartas de recomendación. Y es que la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, se ha estado cumpliendo en el ministerio de Pablo. Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos dando evidencia de la obra transformadora del Espíritu Santo? ¿O estamos dispuestos nosotros a ser usados como herramientas para que el Señor siga obrando de manera transformadora en la vida de las demás personas? ¿O es nuestra vida un modelo para otros de lo que significa imitar a Cristo? Sí. Debemos de buscar ser guiados por el Espíritu Santo. Este recordatorio dice, esta recomendación, perdón, seguir con fidelidad al Espíritu. Seguir con fidelidad implica obediencia, implica disposición, implica relación. ¿Qué tan dispuestos estamos a relacionarnos con Dios para conocer su voluntad y así obedecerla? En la actualidad, los ministerios exitosos, comparándolo con los ministerios de los falsos maestros y el de Pablo, son aquellos donde nosotros podemos ver a un predicador fabuloso, deslumbrante, con un outfit impresionante, con un peinado moderno, con un tatuaje que dice gracia, creo. Así me lo imagino, no sé, barbón, con redes sociales, con cientos de miles de seguidores, con luces asombrosas, llenando estadios. Ya, su iglesia ya tiene un grupo de música, de hecho, también, de seguro. No sé por qué, algo me lo dice. Y es que la iglesia en la actualidad tiende a buscar más las circunstancias, a crear la experiencia para que se dé esto de seguidores, en lugar de confiar en el Espíritu Santo y seguir con fidelidad sus indicaciones en este tiempo de evangelización para las naciones. En lugar de ver a los predicadores como un instrumento de Dios para proclamar la palabra de Dios en el ministerio, ahora se ha convertido en un profesional, en un comunicador, en un organizador de eventos, en una alternativa de terapia, en un instructor de valores, de principios, en alguien que se encarga del trabajo administrativo, de la vida corporativa de las congregaciones, alguien que supervisa todos los acontecimientos de adoración con significado. Pero no en alguien que conforme al Espíritu Santo va obrando. No digo que esto esté divorciado del otro, pero es lo común. En la actualidad, ir a la iglesia es más parecido como ir a un supermercado. Estamos rodeados de personas que no conocemos. Pero debería ser como tener una reunión familiar, donde podemos contar con los demás, bromear con los demás, ser apoyados por los demás. No se trata solamente de ir a lugares donde hay un predicador popular, sino donde podamos nosotros ser edificados mutuamente y también ser expuestos a las verdades bíblicas, a lo que el Espíritu Santo está enseñando. Debemos de
de quitarnos esta suposición de que el predicador debe ser alguien perfecto o que cumpla con todos los requisitos que he mencionado anteriormente. No. Se trata de un hombre que imite a Cristo, que viva como Cristo y que comparta con fidelidad la palabra de Dios, lo que ella y solamente ella enseña. Seguir con fidelidad al Espíritu es obedecer lo que Él está diciendo. Y probablemente esto no va a crear el ministerio más popular o con más números que nosotros podamos imaginar, pero sí va a ser un ministerio exitoso. Sí va a reflejar vidas transformadas. Esas son las cartas de recomendación que necesitamos. No son los números, no son los documentos expedidos que hagan legítimo el ministerio, son las vidas transformadas, las relaciones que tengamos con las personas, el seguir el Espíritu Santo. Los pastores no son entonces un modelo de personalidad ni de milagros, son un modelo de Cristo. Nuestros actos manifiestan entonces lo que hay en nuestro corazón y a quien nosotros seguimos con fidelidad. No olvidemos estas dos recomendaciones, aunque son básicas y aunque las conocemos, están en una sección muy importante de Corintios. Ahora él va a empezar a hablar de aspectos más teológicos un poco más adelante, pero no quiere dejar esto a un lado. Y es importante en la actualidad para nosotros como seminaristas que estamos emprendiendo nuestro ministerio. Y es que para tener un ministerio exitoso, es decir, uno que glorifique a Cristo, en primer lugar, tienes que servir con el corazón. Entrégate genuinamente a la iglesia. Y en segundo lugar, debemos seguir con fidelidad la dirección dada por el Espíritu Santo. El éxito ministerial, contrario a todo lo que podemos creer, no se trata de lucir a puestos, no se trata de llenar estadios, de tener seguidores en las redes sociales. El éxito en nuestro ministerio radica en que nuestras vidas sean un modelo de lo que es imitar a Cristo para que así las demás personas sean impactadas. Un ministerio exitoso es aquel que ha sido el resultado de seguir obedientemente la dirección del Espíritu Santo. Y no se trata de que vayas y hagas grandes cambios en este momento, así como de voy a cerrar Instagram o otras cosas. No. Poco a poco, haz pequeños actos de interés genuino con las personas con las que estás trabajando. Poco a poco, busca el ser más comprometido con la devoción con Dios, porque es la única manera en la que nosotros podemos encontrar la dirección del Espíritu. Hagamos pequeñas cosas que nos ayuden para que podamos nosotros tener estas cartas de recomendación. Oremos para que Dios nos recuerde nuestro compromiso con la iglesia y nuestro compromiso con su palabra y con la dirección del Espíritu Santo. Pablo tenía un ministerio legítimo por estas dos razones. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú nos recuerdas una vez más nuestras prioridades en el ministerio. Ayúdanos para que podamos poco a poco ir añadiendo amor para las personas con las que trabajamos, amor para tu palabra y obediencia para obedecer lo que tú nos dices en ella, Señor. Oro por cada uno de mis compañeros, porque sin duda tendrán un ministerio exitoso, exitoso a la manera de Dios, un ministerio que te glorifique. Ayúdanos para que podamos buscar cada día ser más como tú, imitarte y que las demás personas puedan ver en nuestro carácter el contenido de nuestro corazón, que puedan ver en nuestro carácter que tú nos has transformado y que podamos ser de impacto para las demás personas y que ellos sean ahora no solo nuestras cartas de recomendación,
sino que sean esas cartas expedidas por ti, que podamos ser esos medios que usas para poder, Señor, tener estas cartas de recomendación. Oro por mis hermanos compañeros, oro por los maestros, oro por todos aquellos que están sirviéndote en el ministerio en todas partes, Señor. Que nunca olvidemos cuáles son los principios, que es el interés genuino y compromiso con las personas y el ser fieles a tu palabra y a lo que tu espíritu nos indica, Señor. Gracias porque tú eres el que nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén.